Muchas gracias por haberme invitado a estar aquí esta tarde y efectivamente uno de los debates sin duda más enconados a los que podemos asistir en estos últimos años es el que tiene relación con la propiedad intelectual y la autoría. El problema de este debate es que se plantea en términos antagónicos, absolutamente irreconciliables, entre aquellos que por una parte dicen supuestamente defender la libre circulación de los contenidos, ¿no?, la apropiación de esos contenidos, y aquellos otros que defienden la postura contraria, que es la de su, digamos, restricción, el control sobre su circulación y reproducción. Los primeros, este primer grupo, invoca, digamos, el principio del acceso como el principio fundamental. Si bien, como todos sabemos, eso no es un principio, digamos, no es un derecho fundamental, sino una limitación, en todo caso, del derecho de la propiedad, que es una cosa muy distinta. Los segundos invocan, claro, el principio de propiedad. Con eso se enfrentan continuamente, ¿no? Los primeros también hablan de la fluidez de los contenidos, invocan su cualidad dinámica. La fluidez de la información convertida, claro, digitalizada y convertida en 1 y 0, pierde materialidad y se puede transmitir de una manera mucho más sencilla, puede ser comunicada, es comunicable en sí misma, ¿no? Esa es su naturaleza esencial. Los segundos, por el contrario, insisten en su materialidad, en la posibilidad que seguimos teniendo de apropiarnos de esa información, de comercializarla, ¿no? Y por supuesto, esa pelea se sigue dando en términos completamente irreconciliables. Todos invocan además leyes fundamentales contenidas en la Constitución. Los primeros, los que invocan esa circulación libre de los contenidos, hablan, como no, del artículo 44.1 de la Constitución española, que habla del acceso a la cultura, el 44.2 que habla de la promoción de la investigación científica, o, como no, el 46 que habla de la conservación del patrimonio intelectual, histórico, científico y artístico. Los segundos aluden, claro, al artículo 33 del derecho a la propiedad y al artículo 38 del derecho a la libertad de empresa y de la libre competencia. El problema de este debate es que cuando esas dos posturas maximalistas se enfrentan de esa manera, hacen un flaco favor a lo que dicen que defienden. Porque, por una parte, la cultura libre no es apropiación indebida en ninguno de los casos. Un libro fundamental para comprender qué es esto es el de Cultura Libre, de Lawrence Lessig, el famoso profesor norteamericano de la Universidad de Berkeley en California, que inventó las licencias Creative Commons, donde explica de manera muy clara qué es cultura libre, y en ninguno de los casos defiende la apropiación indebida de aquello que está protegido por la ley de propiedad intelectual. Por tanto, defender la libertad de la creación y la mixtura o la remezcla de los contenidos nada tiene que ver, insisto, con la apropiación indebida de contenidos protegidos, pero en el polo opuesto, en el polo antagónico, ya les digo que esa postura maximalista no hace nada de bien a la propiedad intelectual. Propiedad intelectual no es en ningún caso sinónimo exclusivo de la aplicación estricta y unilateral del copyright, de ninguna de las maneras, y mucho menos del afán recaudatorio desmedido que en muchos casos se esconde tras esa aplicación del copyright. Yo soy de los que creo que este debate se soluciona de una manera bastante sencilla, que no entraña en ningún caso la abolición de la ley de propiedad intelectual, sino todo lo contrario, su potenciación. Que copyleft es copyright, que no son antagónicos en ninguno de los casos. Que dentro del copyright, de la ley de propiedad intelectual, están comprendidas ambas potencialidades, incluso la de renuncia patrimonial a los contenidos generados por un autor. Lo que hacen todos los nuevos tipos de licencias, GNU, Creative Commons, Color Juris, que es la versión española generada por la Universidad de Zaragoza y refrendada por la Fábrica de Moneda y Timbre de este país, de nuestro país, bueno, esas licencias lo que permiten es graduar la disponibilidad de los contenidos en función de la voluntad soberana del autor, ni más ni menos. Y nos movemos en un territorio, en un ecosistema informacional completamente nuevo, por supuesto. Pero de lo que se trata, creo yo, es de reclamar, por tanto, una pedagogía integral de la propiedad intelectual, que informe a los autores de las posibilidades con las que cuentan y de las que la ley les dota, para que, en función de sus objetivos, decida qué aplicar o qué no aplicar. Y puestos a decidir por qué utilizar una cosa u otra, claro que hay razones en contra y a favor, pero ya no nos movemos en el terreno de la antagonía irreconciliable, sino de que la ley ampara ambas posturas. Pero hay más razones. La mortalidad propia de los libros en las librerías, como todos sabemos, la sobreproducción editorial hace que la visibilidad de muchos de nuestros libros sea apenas de unas pocas semanas. Muchas personas pueden decidir que esa visibilidad es mucho mayor por canales distintos y pueden decidir, en función, como les digo, de lo que la ley les confiere, hacerlo de esa manera.
Claro que todo lo contrario, insisto, es defendible. Habrá autores que sigan pensando, y hacen muy bien y legítimamente, en tener una compensación económica en justo pago por los contenidos, por sus obras, por su trabajo intelectual. O pueden decidir utilizar canales bien establecidos de acreditación. ¿Qué es eso? Estamos en una feria del libro, hay centenares de editoriales. Una editorial es una marca, es un sello que garantiza que aquello que yo voy a leer ha sido tamizado y previamente seleccionado por un editor. Y eso sigue teniendo un valor extraordinario en una economía precisamente donde hay mucho ruido. De nuevo, la ley ampara esas dos posiciones. Fíjense que la disposición, y voy acabando ya con esto, que sé que Pello si no se va a enfadar, la disposición adicional tercera de la Ley 23/2006 del 7 de julio de reforma del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual de 1996 referida a la sociedad de la información, y esto lo dice el legislador, dice lo siguiente: el Gobierno favorecerá la creación de espacios de utilidad pública para todos, que contendrán obras que se hallen en dominio público en formato digital y aquellas otras que sean de titularidad pública susceptibles de ser incorporadas en dicho régimen, prestando particular atención a la diversidad cultural española. Estos espacios serán preferentemente de acceso gratuito y de libre acceso para sistemas telemáticos mediante estándares de libre uso y universalmente disponibles. Y acaba diciendo: asimismo, a estos espacios podrán incorporarse las obras cuyos autores así lo manifiesten expresamente. No hay ninguna discusión. Por el otro lado, por supuesto, la compensación equitativa por copia privada, que también deriva de la Ley 23/26, en que ya saben que pretenden, digamos, asegurar una compensación económica legítima para aquel autor que teóricamente pudiese perder, a mí me parece la menos mala de las soluciones posibles. Y no he venido a hacer aquí, amigos, sino a expresar mi opinión. Es decir, la otra solución es la del control tecnológico perfecto, como pretenden hacer los franceses, y eso sí que es estrictamente anticonstitucional. Y yo ahí sí que iría. Otra cosa es que discutamos sobre quién debe pagar el canon, si deben ser los usuarios o deben ser los operadores, que por otra parte se ganan mucho dinero con ese trasiego de información. Pero eso sería una discusión distinta y a mí el canon, ya les digo, no me parece la peor de las soluciones. Si estamos de acuerdo en todo lo anterior, y yo creo que no se trata de estar de acuerdo, sino que se trata de que la ley ampara estas dos posiciones y por tanto no cabe discusión al respecto. Es que es de esta manera y no es de otra. Todavía nos queda por discutir de muchas cuestiones. Nos queda discutir, claro, del régimen de las obras huérfanas, que es uno de los caballos de batalla principales, es decir, del tipo de licencias que vamos a dar, del tipo de pagos que vamos a hacer. Podemos discutir sobre la transparencia de las sociedades de gestión colectiva, por supuesto, de cómo se reparte el dinero, de cuáles son los algoritmos, de cuáles son las listas de sus asociados. Por supuesto que podemos discutir y yo creo que se debe hacer. Incluso podemos discutir sobre la revisión, digamos, de la reversión, de la carga de la prueba. Ahora saben que quien tiene que demostrar que no ha descargado nada es el usuario, pero yo pondría la carga de la prueba en el otro lado, no en el usuario. Por otra parte, en el otro lado, por supuesto que hay medidas jurídicas y tecnológicas que aquellos que quieran utilizar el copyright en la web tengan la garantía de que eso va a funcionar, eso sí, sin traspasar en ningún caso sin atentar en ningún caso a los derechos civiles fundamentales. A propósito, los DRM no son otra cosa que una tecnología que permite que algo digital se comporte como algo analógico en la web. Es decir, lo que vamos a controlar es su circulación y su reproducción, igual que hemos hecho toda la vida con los libros en papel. Yo creo que la cuestión es disolver este antagonismo que es absolutamente falso, porque la Ley de Propiedad Intelectual precisamente lo que hace es capacitar al autor para que ejerza soberanamente su derecho a disponer de sus contenidos como le plazca. Muchas gracias. Muchas gracias.